Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Qué tal la semana? Todo bien, todo en orden. Pues Aquí vamos. Dispuestas a... Lo iba a decir Sí, tú, sí, pero sí, me porque adelanto es que- yo a contar una de las historias que más nos gustan y no sé si hemos hecho alguna pequeña referencia en otros podcasts de esta historia, pero vaya. Pues no lo sé, porque Sí. muchas veces prometemos que vamos a hacer más capítulos, pero creo que este lo hemos hecho siempre fuera de micro. Siempre Sí. hablamos de que tenemos que hacerlo, tenemos que Bueno, hacerlo. pues hoy ha llegado el día de ese relato que creo yo que si cogiera Iker Jiménez en su nave del misterio haría un programón. Desde luego que sí, porque muchas veces decimos en tono de broma esto de "Uy, el fin del mundo se acerca", con Sí, la que está más cayendo. ahora. Exactamente. Pero hace 135 años en Tolox, sí pensaban que el fin del mundo iba a llegar. Se pensó, efectivamente, en la noche del 20 al 21 de marzo, se pensó efectivamente que llegaba el fin del mundo. Bueno, y pues tuvo lugar una madrugada absolutamente delirante que ahora vamos a contar y que además hizo correr ríos de tinta en la prensa de la época, ¿no? Y no solo en la prensa de la época, sino en el boca a boca del pueblo, de ese pequeño pueblo de la Sierra de las Nieves, ¿no? Eso vamos a hacerlo paso a paso porque hay mucho que contar, pero seguro que somos capaces de sacarlo adelante. Así que ahora vamos a contar la historia de los iluminados de Tolox. Hemos elegido esta historia, como tú estabas diciendo antes, Ana, porque esa madrugada del día 20 de marzo al 21, que es precisamente cuando publicamos este capítulo, o sea que caemos en fecha absolutamente redonda y justa, exactamente, se produce el aniversario de un hito que marcó una generación absolutamente en Tolox, como tú dices, que fue un hito... es que es increíble la historia. Sí, efectivamente. Probablemente en el pueblo esta historia haya corrido de padre a hijo. Es cierto que hay una especie de velo sobre Sí. la historia, bueno, un poco porque los protagonistas también eran personas del pueblo y bueno, y yo creo que no sé hasta qué punto se habla abiertamente de lo que ocurrió efectivamente en aquella madrugada del 20 al 21 de marzo de 1886. Pero bueno, quedan los testimonios en la prensa de la época de aquel... de aquella pasaje que quedó documentado como si no fue así, pero sí quedó documentado, Curro, como el primer intento de suicidio colectivo Eso es. en la historia de la provincia, ¿no? Eso, esa es la carta de presentación, que Sí, es sí, el sí. primer intento de suicidio colectivo en España, que Ujú. ocurrió en Tolox. Y ahora vamos a ir a retroceder en el tiempo y vamos a contextualizarlo todo. Porque Tolox, como tú decías, está en la Sierra de las Nieves, un pueblo muy pequeñito. Y esta historia es que reúne todos los ingredientes para esa historia de Iker Jiménez, como tú dices, o de Sí, cualquier sí, porque de película, es espectacular. porque tiene extravagantes protagonistas, predicaciones, Eso es. avisos absolutamente delirantes sobre que el fin del mundo se aproxima, apariciones, hogueras de purificación y hasta, según algunos testimonios, intentos, ¿no?, de arrojar incluso a personas vivas a la hoguera de aquella noche, ¿no? Pero como tú bien dices, Curro, por poner las cosas en su contexto y para ver un poco cómo o en qué circunstancias se provocó que aquella mecha del fanatismo y de la locura pues prendiera en el Tolox de la época, en la provincia de la época, ¿no? Ujú. Hay que poner las cosas en su contexto. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ya lo hemos dicho que esto ocurre en el año 1886 y bueno, la vida en la mayoría de los pueblos en aquella época estaba absolutamente lejos de lo que conocemos hoy, ¿no? Absolutamente. Muchas veces incluso hoy nos quejamos de que muchos de los pueblos le faltan comunicaciones o le falta, ¿no?, esa conexión con los grandes núcleos de población, de la despoblación eminentemente hablamos hoy en día. Bueno, pues no es muy difícil imaginar lo que era la vida en aquellos pueblos más incomunicados aún, pues Claro. hace más de un siglo, ¿no? Efectivamente, Tolox no es una excepción y, pues esto ocurre en un escenario pues donde las comunicaciones dejan absolutamente todo que desear y las condiciones de vida de sus habitantes pues también son bastante penosas, ¿no? Entonces, Eso es. ahí se crea un contexto óptimo pues para que llegue cualquiera. Diríamos en Málaga, pues cualquier chalao, que fue efectivamente lo que ocurrió, y que, bueno, que empezara con sus profecías y con sus avisos de que el fin del mundo se aproximara. Eso es, porque No también... en aquel contexto pues de poca comunicación,
también por qué no decirlo, de incultura generalizada, bueno, pues aquello hizo que prendiera las mechas para lo que vamos a contar, Curro. Claro, también que era un pueblo, Ana, un Tolox, que era muy religioso, que entonces justificaba todo lo que estaba ocurriendo a nivel de esas penurias que estaban viviendo como un castigo divino y que, claro, justificaban como una causa y había que purificarse y había que hacer donativo y había que hacer esa penitencia, ¿no? Para intentar esquivar ese castigo divino que ellos consideraban que se reflejaba en sus condiciones de vida y además, por supuesto, evitar el fin del mundo, Curro. Eso es. En ese contexto llega entonces el que se hacía llamar Padre José. Sí. Bueno, un personaje absolutamente fascinante, también un poco siniestro, que apareció por el pueblo unos meses antes, en octubre de 1885. Bueno, las crónicas hablan de que era un personaje casi un profeta, ¿no? Que apareció con una talla de un Cristo a tamaño natural y que, bueno, los que lo recuerdan dice que aquella imagen provocaba cierto pavor. El hecho es que, bueno, con todo ese campo de ya abonado, ¿no? Como hemos comentado antes por el contexto, aparece el Padre José como el salvador del pueblo, pero en realidad estaba lejos de todo eso. Hay crónicas de la época que lo sitúan aproximadamente en el barrio de Mangas Verdes y bueno, y después se supo que era un tipo que había estado pues condenado por estafa en Granada o en Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, el estafador llega a un pueblo incomunicado, con una cultura más bien escasa. Y empieza a compartir esos malos augurios, ¿verdad? Claro, y todas esas profecías, todos esos malos augurios, todos esos avisos de que llegaba el fin del mundo y sobre todo que había que estar en paz con Dios, bueno, pues prende rápidamente en el pueblo. ¿Y cómo se está en paz con Dios a los ojos de un estafador, Curro? Pues con donativos. Exactamente. Entonces, bueno, en esas condiciones donde las posibilidades económicas de los vecinos eran más bien limitadas, pues el Padre José aprovechó ese miedo a lo desconocido y al castigo divino y se aprovechó muchísimo de ellos, ¿no? Ese Padre José se aprovechaba de la gente, empezaban a realizarse las primeras donaciones al Padre José para estar en paz con Dios, como tú dices, pero la historia se complica todavía más cuando llega Mateo Romero, que era una persona que se dedicaba a la hipnosis, y Teresa Villatoro, que era espiritista y echadora de cartas. Y para los vecinos la consideraban el santo y la santa. Sí, efectivamente. Toda esta historia se va complicando. Yo me pregunto a lo mejor si estarían compinchados de antes, porque en aquella época, estamos hablando de 1885-86, sería francamente complicado que Teresa y Mateo conocieran de la existencia del Padre José en Tolox y de cuál era realmente el plan. Y que todos venían de Málaga, además. O sea, tenía sentido que... Teresa venía de la Trinidad y Mateo también, que se le atribuía un poder especial con la hipnosis, que por entonces era una técnica que era absolutamente desconocida, misteriosa y por tanto que generaba un poco de miedo y respeto, ¿no? Total, ahí se montó, ya que hablamos, si me permiten los oyentes, del temor de Dios y del fin del mundo, como la Santísima Trinidad de las Tasas, ¿no? Y entonces ya como que los vecinos, Teresa además, que era echadora de cartas, enviaba desde ese retiro suyo de la Trinidad, o no se sabe bien de dónde la enviaba, cartas al pueblo, se llamaba las cartas de Santa Teresa, y bueno, y eso prendió en los vecinos, y además también hace falta una cuarta pata, una tercera pata en todo eso, que es un poco la participación de parte de esos vecinos. En el caso de los iluminados de Tolox, a esas vecinas donde más prendió la mecha del fanatismo se llamaban las Cuatro Columnas. Tengo por aquí los nombres, se llamaban Isabel Gallardo, Josefa Márquez y Ana Mesa, y sobre todo una señora que se llamaba Micaela Merchán, que tuvo un papel determinante en aquella noche delirante que ha pasado la historia como la de los iluminados de Tolox, ¿no? Eso es, que ya vamos a meternos en esa historia, la historia de esa noche, pero bueno, lo que tú decías, esas 4 columnas eran esas 4 mujeres que recibían esas cartas y que eran, digamos, las cara visible dentro del pueblo. De extender ese miedo y las que se encargaban de preparar el terreno para lo que posteriormente ocurrió, ¿no? En ese caldo de cultivo que estaba generando ya en el pueblo, empiezan los rezos, empiezan las profecías y se produce una primera aparición. Y aquí el protagonista es Miguel Soto Martín, que era conocido como Pilonso. Sí, efectivamente. Él era un humilde jornalero que era natural del pueblo. Bueno, y según el testimonio que posteriormente se había aportado en la causa judicial, la primera aparición documentada ocurre cuando él está de paseo por el campo de chumberas de su padre y de repente se encuentra recoge literalmente la causa un niño desnudo como de 1 año con una cadena de oro y un reloj al cuello y en las manos un crucifijo también de oro.
Entonces ahí en ese mensaje le dijo también literalmente que el mundo iba a dar un tumbo y que había llegado allí con su madre, pues para ese aviso, ¿no? Uh-huh. El Pilonso, pues lógicamente, absolutamente asustado. Además posteriormente en la causa judicial, bueno, lo comentaremos, pero se determinó que era un chaval que, bueno, que casi que no daba para más y que cualquier sugestión o cualquier tipo de mensaje así un poco excesivo, sí, que en el sentido pues, que injustificable. le generaba un efecto inmediato. El hecho es que este chico, que Miguel Soto, corrió en busca de su padre. Lógicamente pocos lo creían en el pueblo, vuelven a ese punto exacto del campo de Chumbera donde se había aparecido el niño y allí no encuentran al niño, pero sí hablan de una señora vestida de negro, muy bien vestida, que lógicamente atribuyeron a que era la madre y que también le hizo llegar un mensaje a Miguel y a su padre de que cogieran a 4 compañeros del pueblo de Tolox y que fueran al cementerio a rezar durante varias horas para trabajar por esa salvación. La supuesta virgen también había mandado a este chico, a Miguel, a buscar a una de las personas más adineradas del pueblo, que se llamaba José del Río, y a pedirle un reloj de oro a modo de ofrenda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este señor no cayó, lógicamente sería a lo mejor quizá uno de los más instruidos de la zona, montó un escándalo y aquello marcó la huida de ese padre José, de ese profeta del que hemos hablado desde el principio. La huida 6 meses después de empezar con esas profecías, huyó hacia el lugar cercano donde posteriormente, porque ya era demasiado tarde, por supuesto, para cortar eso, se celebraría o tendría lugar esa noche de los iluminados. Eso es, porque estamos hablando y estamos tomándolo un poco a guasa, como no puede ser de otra forma, hace 135 años de eso, pero que no hace tanto, en el Palmar de Troya, que lo tenemos muy cerquita también en Sevilla, uh-huh. Se produjo y se sigue produciendo de alguna... Sí, casi antes de ayer, vaya. Y algo muy similar. Han llegado historias relativamente recientes. Eso es, y que hay de hecho un documental muy interesante en Movistar Plus sobre la historia del Palmar de Troya y que no dista mucho de lo que estamos hablando tú y yo aquí. También podrían hacer la de los iluminados. Exactamente, sí, total. O sea, que quiero decir que nos lo estamos tomando a guasa, pero que no lo veamos como tan lejano, que lo que se necesita es un contexto. No es tan extraño. Bueno, lo único que hace falta es un caldo de cultivo, pues personas desesperadas que necesitan una respuesta a situaciones vitales que son, bueno, francamente mejorables y desesperadas, y bueno, y una pandilla más o menos organizada de sinvergüenzas que estén dispuestos a aprovecharse de eso. Es decir, casi todo funciona con la misma estructura, Curro, desgraciadamente. Pues sí. El fanatismo ya estaba completamente servido y en ese contexto Micaela Merchán, que era una de esas 4 mujeres, una de esas 4 columnas de las que hemos hablado hace un segundo, vaticina que el fin del mundo llega a Tolox la noche del 20 de marzo. Micaela lo que hizo fue citar a los seguidores que tenía dentro del pueblo cerca del Río Verde, que estaba a las afueras, bueno, estaba un poco lejos, pero seguía estando a las afueras de Tolox, y en aquella noche congrega a 25 personas que lo que van a hacer es poner fin a su vida ante la llegada inminente del fin del mundo. Sí, efectivamente, los congrega en Río Verde, que es un paraje que está a unos 11 kilómetros del pueblo. Y bueno, y allí pues le hace saber que la penitencia es necesaria no solo por esa llegada del fin del mundo, sino porque tenían entendido que recibirían del cielo pues una especie de maná diario que les liberaría de trabajar para siempre, ¿no? Imagínate en aquella época con esas condiciones de vida tan penosas, ¿no? Pues aquello fue una profecía absolutamente abrazable, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, 25 personas acudieron a esa cita con Micaela. Micaela vivía allí en el entorno de Río Verde con su marido, con sus 5 hijos, en una pequeña... chabola, ¿no? Sí, en un pequeño conjunto de chabolillas, de casa en condiciones infrahumanas. Y ahí justamente también se había ido a refugiar el padre José, y bueno, de esas 25 personas, según recogen los documentos judiciales de la causa posterior, pertenecían a 4 núcleos familiares diferentes, y los tramos de edad de esas 25 personas iban desde un niño de pecho de pocos meses, no llegaba al año, hasta un anciano de 77 años. O sea que había un rango de edad muy grande que había empezado ya a sucumbir entre esas predicciones. ¿Qué es lo que ocurre esa noche? ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Qué acontece allí? Pues hay muchos testimonios escritos y algunos son más dramáticos que otros. Yo cuando me puse a investigar la historia, pues vi de todo. Vi
casi que se confirmaba que se habían arrojado a la hoguera. Yo preferí quedarme en la parte más conservadora de la historia. En la más conservadora, sobre todo porque los documentos en los que confié pues son los que normalmente pues suelo consultar. Entre otros, hemos hablado aquí de muchas veces los archivos de Narciso Díaz Escobar, que recogen al detalle los hechos que sucedieron en los Iluminados de Tolox, porque además se da la coincidencia de que Narciso Díaz Escobar, que no solo fue archivero, era abogado y él instruyó la causa, o sea, él defendió posteriormente en el juicio que tuvo lugar en Coín a Micaela Merchán y a alguno de los suyos. Pero bueno, vamos a esa noche. Como te digo, yo me he quedado en la parte un poco más equilibrada de la historia. Bueno, allí se habla de que hubo rituales, rezos y todo tipo de penitencias dirigidos por esta mujer, ¿no? Por la enfervorizada Micaela. Pues en torno a la hoguera los participantes pues quemaron todos los enseres que había en las chozas, quemaron las chozas, se quitaron la ropa y la arrojaron al fuego porque tenían la conciencia de que ya en el más allá no necesitarían esa ropa. Hay algunas crónicas que también hablan de que arrojaron a 7 cerdos vivos que pasaban por allí, los pobres, a la hoguera, e incluso en un momento de delirio extremo intentaron arrojar a una vaca, pero a alguien se le ocurrió decir que como era blanca, que probablemente llevaría dentro el Espíritu Santo. Entonces aquello se paró en seco. Testimonios más extremos también que te comentaba hablaban de que incluso algunos de esos fanáticos se habían arrojado a la hoguera y que incluso habían intentado arrojar a este bebé de 1 año al fuego, ¿no? En cualquier caso no es difícil imaginar lo que ocurrió aquella noche en el Río Verde. Incluso también se habla de que Micaela Merchán llegó a oficiar el casamiento de 2 de los jóvenes que participaban en el ritual, ¿no? Que se llamaban Blas y Juana. Eran muy jovencitos, los casó, pero no los dejó consumar el matrimonio porque decía que como el fin del mundo era inminente, iban a morir todos porque no iban a entrar en pecado mortal en la vida eterna, ¿no? Pero bueno, yo que sé, Curro, es que te puedes hacer una idea del delirio absoluto de lo que fue aquella noche y el escándalo que se montó, ¿no? Claro, todo esto sale del juicio que hubo después, como ahora veremos, todo esto sale de las noticias que hubo en la prensa en aquella época, o sea, hay que cogerlo con pinza y coger, como tú dices, esa parte equilibrada. Lo que sí sabemos es que no hubo muertos, sí hubo heridos, hubo gente que se flageló, hubo personas que se arrancaron parte del pelo. Y todo esto, como no podía ser de otra forma, era consecuencia de sustancias alucinógenas. Sí, se llegaron también a hacer esos cortes para reproducir las llagas de Cristo y posteriormente también se quedó acreditado que lógicamente aquello ya no solo es el fanatismo mental, sino tenía que haber un elemento exterior que promoviera todo aquello, que se achacó al alcohol y a determinados tipos de drogas. Se habla de una planta llamada beleño. En el juicio también se llegó a hablar de cannabis, e incluso hemos hablado antes que Mateo Romero, llamado El Santo, que era un tipo que practicaba la hipnosis y que está o existe la sospecha que pudo practicar la hipnosis con alguna de las personas que tuvieron protagonismo en los acontecimientos de aquella noche, ¿no? Todo esto acaba con un juicio que encausó a 22 personas. Sí, allí efectivamente. Se negó la veracidad de todos los hechos, aunque el único al que se consideró precisamente que sí podía haber sido hipnotizado, que incluso se valora esa opción, digamos, dentro del juicio, fue precisamente al Pilonso. Sí, justo, casi, no sé, yo creo que lo consideran como un ser inimputable, ¿no? Porque estaba sujeto a todo tipo de sugestiones externas y bueno, el juicio efectivamente se celebra entre el 23 y el 26 de noviembre de 1887, un año después en Coín. Y bueno, y como hemos dicho, es el primer, o no sé si lo hemos dicho, no lo hemos recordado, sí es el primer caso documentado de suicidio colectivo que hay en la historia de España y además el primer juicio de la historia de España donde se admite como prueba de juicio el tema de la hipnosis. Se le llega a practicar a 22 personas y como tú bien dices, quedó descartado ese efecto en lo que ocurrió, salvo en el caso del Pilonso, que bueno, que si no hipnotizados sí llegaron a concluir que era una persona muy influenciable, ¿no? Sí, aquello terminó lógicamente porque hemos saltado al juicio, pero aquella noche todo aquello concluyó porque se montó tal escándalo que uno de los vecinos dio aviso a la Guardia Civil. Bueno, y aquello acabó disuelto de madrugada, pues imagínate en el estado de euforia y de fanatismo de todos los detenidos y posteriormente encausados, ¿no?
¿no? Claro, la Guardia Civil se encontró un montón de gente desnuda, un montón de gente... Claro, imagínate ahí todos revueltos con todo, todo quemado y los cerdos en la hoguera y bueno, pues imagínate. Escandaloso, tuvo que ser escandaloso. Ese juicio, como tú dices, se celebra en noviembre de 1887 y no se les acusaba de herejía, sino que se les acusaba de escándalo público. O sea, sí, no se valoraba una opción más divina que el escándalo público. Efectivamente, estaba abierta esa posibilidad, pero finalmente se determinó que aquello no había pasado de un tema de escándalo público. De hecho, el juicio se resolvió con penas leves. Aquí tengo algunas de ellas. Se impuso 4 meses y 1 día de arresto por el delito de lesiones menos graves para Micaela Merchán, que recordamos estuvo defendida por Narciso Díaz Escobar, 1 mes y 1 día de arresto para los procesados de más de 18 años por escándalo público y una multa de 125 pesetas de la época, que sería su dinero y más en aquellas condiciones económicas de los procesados, para los mayores de 15 años y menores de 18. Y efectivamente la sentencia no habló de herejía, sino de escándalo público y recoge literal por ofender el pudor y las buenas costumbres, despojándose los acusados de todas sus vestimentas y permaneciendo mezclados unos con otros, varones y hembras, niños, hombres y ancianos, sin el menor recato. Es impresionante, increíble. Bueno, todos los encausados fueron apedreados a la salida del juicio, fueron señalados ya... Bueno, que por cierto, el padre José nunca más se supo, porque huyó y no pudo ser encausado, pero efectivamente, como dice, a la salida del juicio, muchos de ellos fueron apedreados por sus propios... vecinos, sí, todo lo que sabe, claro. Sí. O sea, ya fueron señalados de por vida por ser los iluminados de Tolox o los encuerichis. Justo. Eso, que también se le llaman los encuerichis. Hay gente del pueblo que además se han publicado algunos reportajes sobre esta historia que se refiere a ellos como los encuerichis. ¿Sí? Por razones obvias, claro. Sí, claro, por razones obvias. Me ha gustado. Bueno, 135 años después, ya es 2021, no se habla apenas de eso en el pueblo porque, bueno, quizás... mucha gente lo desconoce también, pero yo creo que es interesante rescatar esa historia. Parece que, como decíamos al principio, que se ha corrido un velo de silencio, no sé si por vergüenza o porque a lo mejor, bueno, pues no es la mejor tarjeta de presentación de un pueblo que hoy en día es una maravilla, que es conocido también por su balneario, ¿no? Y que bueno, que en un futuro casi inminente formará parte de esa joya natural, bueno, que ya forma parte de la joya natural del Parque Sierra de las Nieves, pero ya como parque nacional, ¿no? Eso es. Sí, que entonces, bueno, quizá pues hay cierto interés lógico y comprensible, bueno, por correr un tupido velo sobre esa parte de la historia, bueno, que no daba la mejor de las imágenes de ellos, ¿no? O al menos de una parte del pueblo. Eso es, pero y broma aparte, que un pueblo que merece mucho la pena visitar, que está bien que hagamos un guiño de vez en cuando a la historia y contemos otras curiosidades, pero que es un pueblo fabuloso y que una cosa no quita la otra. Ana, déjame decir antes de que despidamos que hemos grabado ya un capítulo súper especial que vamos a emitir la semana que viene con la excusa de que ya estamos a las puertas de la Semana Santa, y es un capítulo que hemos grabado en la agrupación de cofradía, porque este año es el centenario de la agrupación de cofradía, y que hemos grabado con Pablo Atencia, que es el presidente, y con Trini García Herrera, que es la archivera, exactamente. Y que además que nos lo contará la semana que viene, ella fue durante muchísimos años directora del Museo de Arte y Costumbres Populares, que está en el Pasillo de Santa Isabel, y que es la autora de esa documentación digital fantástica, es decir, es la responsable de que podamos consultar precisamente el archivo de Narciso Díaz Escobar, ¿no? Eso es. Ha hecho un trabajo fabuloso y bueno, y desde aquí un abrazo para ella, porque aparte de todas esas cosas, lo digo en el podcast de la semana que viene, pero es mi tía. Exactamente, entonces ya no queda otra que reconocerse. Queda el vínculo familiar, pero en este caso no ha sido nada de endogámico ni nada, sino que simplemente merece la pena escucharla porque, bueno, es la historia viva de una parte muy importante de nuestra historia, de esa parte de documentación que ella trabajó en el archivo de Narciso Díaz Escobar y bueno, y sobre todo de qué ha sido la historia de la agrupación de cofradías y de la Semana Santa de Málaga, ¿no? No, de hecho... La verdad es que estamos muy contentos con el resultado del próximo podcast. Tengo que decir sobre ese parentesco que además fui yo quien cerró ese acuerdo, o sea que yo no sabía ni que era... Y yo le dije de repente, hombre, Curro, pero sí es mi tía. Exactamente. Sí. Pero eso, de verdad que ha quedado un podcast muy chulo, que ya lo hemos montado y la semana que viene lo escucharéis, y a todos los que os guste la Semana Santa, o si tenéis conocidos que os guste la Semana Santa, os invitamos a que lo compartáis y lo digáis para estar atentos la semana que viene, que quedó con un capítulo muy chulo y que merece la pena. Así que, Ana, que ya está, que tengo muchas ganas de que la gente lo escuche el de la semana que viene y también, por supuesto. Y que disfruten también y bueno, más los que seguirán llegando, que además próximamente a lo mejor tenemos alguna novedad que otra. Eso esperamos. Estamos trabajando en ello. Mil gracias, Ana. Curro a ti siempre.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.